Buenos días, asambleísta Darwin Pereira. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para la culta audiencia, un abrazo para Radio Cuantena. Siempre es un honor estar acá. Bueno, efectivamente, pues en este momento el huracán está azotando con fuerza a Pachacutic. Se han revelado unos audios de la compañera Cecilia Velázquez, su coordinadora nacional de Pachacutic, y, dicho sea de paso, actual candidata a dirigir el movimiento, a coordinadora nacional del movimiento en unas elecciones que se van a desarrollar el próximo 29 de abril. 29 de abril en la ciudad del Puyo. Sí, efectivamente nos afecta, no podemos negarlo, es una representante, básicamente es la segunda al mando de Pachacutic, y aparece en esta declaración que ella misma hace, le graban en alguna reunión que ha tenido, y según lo que se comenta, ha sido una sesión de bancada, en la que, hecho sea de paso, yo no he estado presente en ese momento, pero de lo que se ha dicho y se ha aceptado en la entrevista que ella estuvo ayer, ha sido una sesión de bancada y en aquella manifiesta esto viva voz, ¿no? De que se ha reunido con el ministro Jiménez, de que le ha pedido ministerios. En fin, sí, queremos decirle al país que eso no representa el sentir de todos los asambleístas de Pachacuti, ni el sentir de un movimiento que representa un sector de la sociedad oprimido. Nosotros no hemos venido acá a negociar nada. Yo he dicho con absoluta claridad, no ahora, lo he dicho desde un principio. Cuando me mostraron las pruebas para llevar a Guillermo Lasso a juicio político, yo las examiné exhaustivamente, exhaustivamente, y voté por ese informe que se llamó el informe del Gran Padrino, que tuvo 104 votos. Mal podría ser ahora cambiar de opinión. Quien cambie de opinión resultará muy sospechoso para el país, porque es con esas pruebas, que valga la redundancia, aprobamos en la Asamblea con 104 votos, con las que Guillermo Lasso está en juicio político. Entonces no puede ser posible que votes de una manera para las pruebas y de otra manera cuando vas al juicio con esas pruebas. Consecuentemente, no he cambiado de opinión, habemos muchos asambleístas que nos mantenemos firmes, vamos a votar por el juicio político de Guillermo Lasso, y en esto no hemos tenido la más mínima duda. Que hayan compañeros que estén negociando y hablando en nombre de la bancada, me parece que es un craso error. El gobierno debe entender que los asambleístas tenemos, primero, una disposición del mismo movimiento de votar a favor del juicio político, y segundo, es una resolución de bancada. Quien se salga de ese lineamiento tendrá que responderle al movimiento como indisciplina partidista. Asambleísta, buenos días. Lo hemos invitado y ha sido oportuno, ¿no? Hoy día dialogar con usted porque confiamos y creemos en su posición al interior del bloque Pachacuti. Hemos visto el desarrollo de sus actividades cuando se dio el famoso caso de Pandora Paper. Yo recuerdo perfectamente que ahí se dieron circunstancias similares, porque se decía que se había comprado a un grupo de 4 o 5 asambleístas de Pachacutic. El mismo presidente los señaló, dio nombre, apellido y pidió que la fiscalía se encargue de investigar porque le habían pedido plata, cargos, etcétera. Es decir, ronda el mismo fantasma justamente cuando en Pandora Papers se pensaba llevar a juicio político al presidente por el tema relacionado con los paraísos fiscales donde había depositado plata, ¿verdad? Etcétera. Ahora volvemos a la historia, pero hace un mes, asambleísta, de acuerdo a lo que hemos investigado, se sabe que en el bloque Pachacuti ya había en la bancada lista una propuesta para nombrarlo como jefe de bancada. Se comenta eso al asambleísta Ricardo Vanegas. Y ahí se estaba debatiendo también la posición del juicio político. Es decir, internamente entonces está radicalmente dividido Pachacuti entre la bancada, que ya ha dicho el señor Vanegas, él no va a votar por la institución del presidente Lasso, lo también ha compartido el tema Salvador Quispe en algún momento que no se iba a sumar para hacer el caldo gordo a los correístas, ¿verdad? Y ahora aparece en el entramado doña Cecilia en momentos, ojo, en que la coordinación se le está disputando Leonidas Issa con Churuchumbi, el expresidente de la CONAIE, Herrera, que también está en otra ala, y Cecilia Velázquez, que se indica está en el ala cercana del presidente Lasso. En ese escenario, ¿cómo van a responder con los votos mayoritariamente para llevar los juicios políticos o de institución al presidente Lasso, asambleísta? A ver, aquí hay que entender una cosa. La destitución del presidente Lasso, y quiero empezar aclarando esto, no pasa porque sea una tesis del correísmo o anticorreísmo. El país no se puede dividir en correísmo y anticorreísmo. A mí casi no me gusta hablar de otros partidos políticos, lo hago solo
para aclararlo, ¿no? Porque es verdad lo que usted dice, muchos se han encasillado de que los que votan a favor del juicio es porque están con el correísmo, los que votan en contra del juicio es porque están en contra del correísmo o a favor de Guillermo Lazo. No se trata de eso, nosotros tenemos pensamiento propio. Como Pachacuti tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, y una de esas decisiones efectivamente es, porque por el amor de Dios, o sea, habría que ser ciego para no darse cuenta del desgobierno que vivimos. Hay un señor presidente ahí sentado en Carondelet que vive en una burbuja y que no entiende lo que le pasa a los agricultores, que no entiende lo que le pasa a las personas en los hospitales, que no entiende que a los ciudadanos nos están matando en la calle, que están vacunando a los comerciantes, que los negocios, si bien antes se abrían hasta las 10 de la noche, ahora abren hasta las 5 o 6 de la tarde, y aún así los extorsionan. Frente a un presidente de esas características, que con todo este cúmulo de desgobierno, porque eso es lo que se llama, desgobierno que vivimos, el presidente perdió el control del país, matanzas en las cárceles todos los días, matanzas en las calles, en los puertos todos los días. Es decir, hay un presidente que perdió el control del país. Este es un capitán que perdió el control del timonel del barco, y frente a ello se le suman casos de corrupción, pues obviamente lo lógico es que el pueblo nos diga que votemos por la destitución del presidente. Y de ahí que hayan compañeros, y me duele mucho decirlo, de la misma organización a la que yo pertenezco, queriendo pescar a río revuelto y ganarse unos ministerios en medio de todo esto, me parece que es burdo, me parece que es reprochable. Tendrán que responderle al partido si es que no votan a favor de la institución del presidente, porque esto es una decisión del partido, del movimiento como tal. No es ni siquiera que nos dijeron, allá ustedes vean qué hacen. No, hay una decisión consensuada con las bases en Consejo Político Nacional, donde participan coordinadores provinciales, en la directiva nacional, los asambleístas, los alcaldes, los prefectos, y ahí se decidió, se debatió y luego se decidió, vamos por el juicio político. Los legisladores que no lo hagan, repito, tendrán que someterse a la disciplina partidista del movimiento y tendrán que responderle no solamente al movimiento, sino al país. Me duele, sí, pero son la minoría. Esto también debe quedar claro. No son la mayoría, no representan todo el movimiento, todo el pensamiento de un movimiento tan digno como Pachacuti, que es un movimiento que ha dejado sangre en las calles, que ha dejado muertos en las calles, que esas vidas nosotros las tenemos que respetar, y ustedes saben que yo las he respetado y las voy a seguir respetando. Mi posición sigue intacta, mi posición no se presta para negociaciones. Tanto es así que debo decirlo públicamente, al menos a mí no me han buscado para estar con cuentos de negociaciones o queriendo ofrecerle cosas, porque saben que yo tengo una posición firme respecto a este juicio político. Asambleísta, ¿por qué razón Pachacuti no tiene una unión así consolidada como otros bloques, por ejemplo, como el bloque de UNES? ¿Por qué razón Pachacuti no ha canalizado lo que dijo el pueblo el 5 de febrero, donde le dijo no a las 8 preguntas en la consulta popular planteada por el presidente Guillermo Lazo, y aparte les dio el triunfo a la oposición? En este caso es al correísmo y a Pachacuti, porque el pueblo premió con sus votos tanto al correísmo como a Pachacuti. Eso es una especie de poner confianza en estas dos fuerzas políticas que deberían en estos momentos estar liderando y estar consolidadas frente a este juicio político. Solo una aclaración ahí, y qué bueno que me hace la pregunta porque parece muy importante. No es Pachacuti, son ciertos asambleístas, son ciertos dirigentes, porque no es lo mismo lo que piensan determinados asambleístas que lo que piensa Darwin Pereira. Yo tengo mi posición clara, y respecto a mi posición también podríamos decir entonces la posición de Pachacuti, y yo me atrevería a decirle que sí, porque yo estoy respondiendo a una posición del Consejo Político, el que mandaron las bases. Lo que dijeron las bases es, tienen que votar por el juicio político, esa es la orden que les damos. Y en este momento estamos bajo esa orden. Que hayan asambleístas, que como dicen allá en el campo, donde yo vivía, que salten la tranca, que salten la cerca, es otra cosa. Pero eso hay que irlo nombrando, con nombre y apellidos, porque no somos todos. En Pachacuti hemos hecho un enorme esfuerzo, porque somos la unidad de la diversidad. Muchos asambleístas pensamos de distintas maneras, venimos de distintas regiones, pero todos venimos de la misma base. Al menos yo vengo de 18 años de permanencia en Pachacuti, vengo de las bases del movimiento. Y acá nosotros vamos a cumplir con ese mandato. Desde hace un momento que hemos hecho un enorme esfuerzo por juntarnos, por dejar este tema de que un momento estuvimos como rebeldes, que un momento por acá. No, hemos hecho un enorme esfuerzo y por eso, producto de ese esfuerzo, se eligió por unanimidad al compañero Mario Ruiz, jefe de bancada. Y yo he conversado con Mario y la posición de Mario es apoyar el juicio político. No hay cambio y no tiene por qué haberlo. Por el amor de Dios, no tiene por qué haberlo. Cambiar de opinión, y esto debe quedarle claro al país. Resultaría
altamente sospechoso para el Ecuador, y esperemos que eso no pase con los asambleístas de Pachacuti. Asambleísta, ahora, esperando que eso no ocurra, tendrá que, como han anunciado hoy día, de acuerdo al estatuto del Comité de Ética, ¿verdad? Tendrán que, ¿cuándo se van a reunir la bancada para analizar el tema con el que la CONAIE ha pedido la expulsión de Cecilia Velázquez? Y Leonidas Issa, lógicamente, lo hace muy frontalmente porque su candidato es el señor Churuchumbi, se entiende, ¿verdad? Y ahora la pelea a muerte es la coordinación, porque si la CONAIE con Leonidas Issa logra poner el coordinador, organizaría toda la estructura nacional y ojo, que estamos a vistas de que se produzca un cambio de gobierno o permaneciendo este gobierno, el próximo año haya una campaña ya feroz política por captar la presidencia y las asambleas. Y Leonidas Issa tiene su proyecto. De igual manera, el señor Herrera y de igual manera Cecilia. Entonces, ¿qué va a pasar en esa bancada? Se va a reunir la Comisión de Ética, que además tiene que tratar otro tema que denunciaron al expresidente del bloque, Germán Lucero, por haber agredido. Está acusado de agresión, no sé si es intento de femicidio, no he leído exactamente, pero la propia esposa públicamente lo ha acusado de maltrato físico y agresión física a Lucero. Entonces, mire usted en todos los líos que está uno de los movimientos que, como dijo Lorena, recibió el 5 de febrero un encargo delicadísimo de representar al país y de sumarse a la votación del pueblo que dijo no al gobierno nacional, asambleísta. A ver, vamos por partes. Han lo desglosamos. Sí. Oiga, la artillería es pesada ahorita contra Pachacuti. Sí, Pachacuti es el blanco en estos momentos. Yo quisiera que de todo esto, porque siempre hay cosas buenas que rescatar, ¿no? Y aquí hay una cosa importantísima que no la podemos perder de vista, porque esto no lo hace ningún otro partido político, esto lo hace Pachacuti. Mire usted, nosotros tenemos elecciones internas democráticas, donde las bases se pronuncian, donde los líderes se presentan o presentan a sus representantes para dirigir el movimiento, y al final del día se someten al escrutinio público de las bases del movimiento. Nosotros vamos a tener un congreso el próximo 29 de abril, así se llama la instancia, y es la máxima instancia de toma de decisiones de Pachacuti, es el Congreso Nacional, que generalmente solo se reúne una vez cada año o una vez cada 2 años, porque no siempre se reúne, luego de eso queda el Consejo Político, pero este Congreso es la máxima autoridad del movimiento. Aquí van a participar 50 afiliados, 50 adherentes, perdón, de cada provincia. Y ellos van a decidir la suerte de quién va a dirigir el movimiento. Eso no lo hace ningún otro partido político en este país, discúlpeme. Aquí en este país los partidos políticos son haciendas, donde el cacique dice esto se hace y todo el mundo agacha la cabeza. Acá en Pachacuti no, mire usted, y eso hay que rescatarlo y hay que decirlo públicamente. Esa es nuestra organización política, donde la democracia se vive en su máximo esplendor como un ejemplo para el país de lo que debe ser un partido o una organización política. En segundo lugar, para ir contestando sus preguntas en orden, la Comisión de Ética. Yo tengo mis reservas, tengo muchas dudas de que la actual Comisión de Ética pueda hacer algo toda vez de que ya le quedan pocos días de vida socialmente hablando, porque el 29 de abril se van a elegir 4 directorios. Se elige el directorio central, que es el Comité Ejecutivo Nacional, que hoy lo preside Marlon Santi y que aspira, tiene 3 candidatos en este momento aspirantes a dirigirlo, que es Guillermo Churuchumbi, Cecilia Velázquez y Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE. ¿Ya? Pero además de elegir el Comité Ejecutivo Nacional de Pachacuti, que es la máxima autoridad en cuanto a organización, también se elige el Comité de Ética, el nuevo Comité de Ética, y también se elige el nuevo Tribunal Electoral Nacional de Pachacuti, y también se elige el nuevo Tribunal de Defensa del Adherente, es decir, se elige toda la instancia orgánica que va a llevar las riendas del movimiento por los próximos 3 años. Así que imagínense, de aquí hasta el 29 de abril, no creo que tenga mucho tiempo esta Comisión de Ética, y en ese contexto me parece que más bien quien debería tomar las riendas de lo que ha pasado hasta ahora, con los casos que usted me ha dado, debería ser el nuevo Comité de Ética que se ha elegido el 29 de abril y que va a gozar de absoluta legitimidad porque va a estar recién electo. En consecuencia, eso es lo que hay que aclarar aquí. Y en tercer lugar,
yo invito a que la opinión pública no mezcle las cosas, inclusive al interior del Pachacuti, que no mezclemos las cosas. Una cosa es la candidatura de Cecilia Velázquez y que se ha inscrito como candidata a dirigir el movimiento, y otra cosa son estos problemas que le están pasando. Que si al final del día esto le pasa factura, serán las bases lo que lo tengan que determinar. Pero no, porque ella es candidata, tenemos que caerle todos encima, porque caso contrario, entonces se va a iniciar una guerra, una campaña sucia, y entonces mañana van a decir Guillermo Churuchumbi es culpable de esto, Jorge Herrera es culpable de lo de acá. No, aquí hay un caso concreto en el que la misma compañera Cecilia Velázquez ha aceptado, porque ella lo acepta, ustedes han de haber visto una entrevista, ella acepta que efectivamente ella fue la que dijo eso y en consecuencia tiene que hacerse responsable de sus palabras. Y en último lugar, el caso del compañero Rafael Lucero ha pedido, esto debo dejar claro y aquí para que el país lo sepa, él ha pedido ser escuchado por la bancada. Hoy vamos a tener una sesión de bancada y vamos a escuchar a Rafael Lucero respecto de qué es lo que tiene que decir sobre este caso muy delicado, muy delicado. En Pachacuti las mujeres para nosotros son sagradas, no se tocan ni con el pétalo de una rosa, y consecuentemente sí nos ponen este tema del compañero Rafael Lucero en una posición muy delicada. Pero no podemos salir a decir cualquier cosa si no lo hemos escuchado pues al involucrado. Asambleísta, van a tocar en la bancada también, me permite interrumpirlo, van a tocar en la bancada el pedido de Jorge Herrera de que se le permita continuar porque está impugnada su participación por parte de doña Cecilia Velázquez porque indica que entregó los documentos 5 minutos después y que con eso no puede participar. Entonces el señor Herrera está denunciando que es una maniobra para impedir su participación. ¿Ese tema lo va a tratar la bancada también o hay un comité electoral especial para eso? No, el movimiento tiene su propio tribunal electoral. Aquí cada instancia se maneja independientemente. La Comisión de Ética tiene sus facultades definidas y el Tribunal Electoral tiene sus facultades definidas, el Comité Ejecutivo Nacional tiene, es decir, cada quien tiene sus tareas. Este tema de Jorge Herrera le corresponde tratarlo y resolverlo al Tribunal Electoral Nacional, que lo preside el compañero Marcelo Tipán. Ahí se tendrá que resolver este tema que a mí me parece absurdo, porque Jorge Herrera presenta a las 10 de la noche, 10:30 por ahí, más picos menos de la hora, presenta vía electrónica su inscripción. Es decir, él se inscribió dentro de la hora precisa. Luego que haya llegado, quizás 5 minutos tarde, para entregarla en forma física, me parece que estamos queriendo someter a formalismos que la misma Constitución establece que los meros formalismos no obstaculizarán el ejercicio de los derechos a un compañero que pretende ser candidato, porque al final del día, quien va a decidir si están de acuerdo que Jorge Herrera guíe los destinos de Pachacuti serán las bases. Y hay que permitirle a las bases que tengan un ramillete amplio para que ellos puedan decidir. No me parece lógico, no me parece elocuente que sea el Tribunal Electoral que quiera en este momento ya desde ahora descabezar una de las candidaturas. Hay que permitirle la participación a los compañeros, esa es mi participación y por ejemplo, yo creo que si eso se da, vamos a tener un congreso muy activo, muy dinámico, con 3 candidatos y serán las bases quienes finalmente decidan quién quieren que guíe los destinos del movimiento por los próximos 3 años. Asambleísta, estas críticas a Pachacuti no son de ahora. Desde el inicio del gobierno se señaló que muchos asambleístas estaban trabajando o apoyando al gobierno. Tanto es así que el presidente Lasso le dijo a la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que ella estaba en la presidencia con el apoyo de él y sus asambleístas. Entonces, las críticas no son de ahora. Pero lo importante es ver si realmente la votación que se dio al informe en la comisión, los 104 votos, se mantengan, porque ya hemos escuchado a algunos asambleístas de Pachacuti que dicen que votaron por el informe, pero que ahora van a analizar las pruebas. Unos sostienen que no tiene legitimidad este juicio político. Entonces, lo que se va a ver reflejado es el día de la votación. ¿Existe una votación consolidada en Pachacuti realmente? Y el propio presidente de la CNN en una entrevista hace poco dijo, cuando le preguntó el periodista de CNN si tenía él la seguridad que lo iban a destituir o no,
y si tenían los votos, los opositores, dijo, no, ya no tienen los votos. Entonces, ¿por qué tanta seguridad del presidente Lazo de que ya no tienen ustedes los votos? Y todo apunta a Pachacuti. Ha tenido éxito el hombre del maletín del presidente, entonces, para que no tengan... Están vacunados, entonces. Votos. Esa es la única lógica que yo le encontraría, porque efectivamente, si hay 104 votos para aprobar, valga la redundancia, las pruebas con las que el presidente va a ir a juicio político, y una vez que esté en juicio político con esas pruebas, lo lógico es que existan 104 o inclusive más votos, no menos, pues, ¿no? Entonces, no tiene sentido que los votos disminuyan. Si disminuyen, por algo será. En política las coincidencias son muy sospechosas, y eso para mí, a mí no me convencen las coincidencias. A mí me dice que ahí lo que pasó es que funcionó el hombre del maletín. Esperemos, yo estoy convencido de que si van a haber los 92 votos, yo calculo que habrán unos 98 o 96 votos, a juzgar por las últimas declaraciones que hemos escuchado de ciertos asambleístas, pero en todo caso nosotros como Pachacuti, hablando por Pachacuti, efectivamente hemos estado, no solamente ahora, siempre en el ojo del huracán, porque quizás somos un movimiento profundamente democrático y no tenemos un cacique que responda por nosotros, y nos toca como organización salir a defendernos. Cuando pasó el caso de la señora Yori, ustedes saben, y se lo demostramos al país. ¿Qué pasó con la señora Yori por andar coqueteando con el presidente? Las bases del movimiento respaldaron a que un grupo de asambleístas que nos autodenominamos los rebeldes, la saquemos de la presidencia de la Asamblea Nacional. Y ahí hubo una mayoría que se consolidó y efectivamente pues pagó caro su precio de andar coqueteando con el presidente de la República. En Pachacuti, que hemos hecho respetar el sentimiento de nuestras bases, no ahora, siempre. Y en consecuencia es como vamos a trabajar. Ahora, que hay un informe aprobado por 104 votos, que ustedes muy bien lo han dicho, creo que hay que llamar a la reflexión de los ecuatorianos. Si un ecuatoriano ve que uno de esos 104 votos se cae, ese voto no se cayó de coincidencia, no se cayó porque ahora va a querer, que ahora ya no está convencido de las pruebas. Oiga, cuando estábamos debatiendo el informe del Gran Padrino, ustedes lo escucharon, pues, se revelaron audios, se revelaron documentos firmados, se revelaron testimonios, se revelaron un sinnúmero de documentos que probaban fehacientemente la responsabilidad política, porque esto hay que aclararle al país. Nosotros no somos jueces, nosotros no tenemos por qué probar la responsabilidad penal, nosotros tenemos que probar la responsabilidad política de un presidente que, sabiendo que se estaban llevando en peso las empresas públicas y habiendo sido advertido, no hizo nada. Eso es responsabilidad política y por eso el presidente debe irse a su casa. Ahora, para finalizar en un minutito, asambleísta, después de toda esta actividad, llamamiento, juicio político, sea cual fuera el resultado, ¿cuál es el plan para el país? Tema de inseguridad que está imposible de tener, presencia de los carteles de la droga que se han convertido en un estado distinto dentro de nuestro estado, enfrentando inclusive a nuestras instituciones a bala limpia. El tema de las inundaciones, como en la provincia del Oro, que han arrasado con todo, sembríos y todo lo demás. Nos esperan muchísimas cosas, asambleísta. ¿Qué plan hay sobre eso una vez terminado todo este zafarrancho? A ver, una cosa aclarar muy importante. Se pudiera pensar que en la asamblea solo estamos hablando de juicio político y eso es falso. En la asamblea estamos divididos en 15 comisiones. Solo una de las 15 está dedicada al juicio político, que es la comisión de fiscalización. El resto de comisiones estamos trabajando, ¿sí? El resto de comisiones estamos laborando todos los días, estamos trabajando la ley de cultura, hoy se va a debatir la ley del banano, muy importante para los bananeros, y no la hemos dejado a un lado por el tema del juicio político, no, hoy se debate la ley del banano, que es una ley que la han esperado por años los bananeros. Hemos aprobado informes, hemos aprobado leyes, aprobamos la semana antepasada una ley de lavado de activos para evitar los testaferrismos, de que pongan activos a nombre de otras personas. Entonces hoy hay una ley que evite el lavado de activos, que le da más poder a la UAPE, que le da más poder al SRI, que le da más poder a la Contraloría. Eso es ley en este momento. Hemos aprobado en materia de seguridad 9 leyes en materia de seguridad. 9. Una de ellas, que alguna vez lo comentamos acá, que autoriza al policía a tirar a matar si un delincuente pone en peligro su vida o la vida de un tercero. Eso es ley. Eso no es un cuento, eso no es un proyecto, es ley. Una ley que nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional que protege al policía si este es enjuiciado por la familia del delincuente y el Estado paga a sus abogados desde la primera hasta la última instancia. Eso es ley de la República, no es un proyecto, no es una utopía, no, son herramientas jurídicas que le hemos entregado al Estado para que combata la delincuencia. Lamentablemente el presidente no las quiere utilizar. Hemos aprobado una ley que penaliza a los jueces
que suelten delincuentes que tengan que ver con las bandas organizadas, no con 1, no con 2 años, con 7 años de cárcel. ¿Por qué 7? Porque si le poníamos 5 podíamos usar grilletes, es decir, un juez que libere en este momento bandas de delincuentes va a tener que obligatoriamente cumplir cárcel. Eso es ley. Que el presidente no la quiere ocupar, que el presidente no le dé presupuesto a la policía, que el presidente, en lugar de comprar carros nuevos, oiga, yo no sé en qué cabeza se le ocurre, mande a repotenciar carros que ya cumplieron su vida útil. O sea, discúlpeme, es un presidente que no está sintonizado con las necesidades del pueblo. Pero desde la Asamblea le vamos a seguir dando herramientas jurídicas para combatir a la delincuencia. No vamos a parar la mano. Muchísimas gracias, asambleísta. Gracias, estaremos muy atentos a las decisiones de ustedes, especialmente. Muy amable por habernos atendido en esta mañana, asambleísta Darwin Pereira. Que tenga un excelente día, asambleísta. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días.